Hola a todos y todas, les damos nuevamente la bienvenida a Reportes Científicos Semanales, con la actualización de las noticias científicas y el mejor contenido en diferentes áreas de ciencia en la primera semana de mayo de 2021. ¿Cómo influye la inequidad en los indicadores de salud de la COVID-19? En todo el mundo, la esperanza de vida es generalmente más corta en países con un coeficiente de Gini alto, el cual es una medida de la desigualdad en los ingresos de la población. En la gráfica que observas, te presentamos la relación de la expectativa de vida con el coeficiente de Gini de desigualdad. Un valor de 1 indica una desigualdad completa, donde una persona de una población recibe todos los ingresos y otras no reciben nada. Un valor de 0 muestra plena igualdad, donde todos en una población tienen el mismo ingreso. En los Estados Unidos, los ingresos más altos tienen un alto grado de correlación con una mayor esperanza de vida, incluso si los percentiles de ingresos se ajustan para contener la misma población de adultos negros, hispanos y asiáticos. Una investigación en el Reino Unido en 1980 concluyó que para remediar las disparidades entre las enfermedades, el gobierno necesitaba invertir más dinero en educación pública, salud pública y servicios sociales, mientras aumentaba los impuestos a la clase rica. ¿Te suena conocida esta situación en el país donde vives? La brecha salarial en los Estados Unidos se ha ampliado considerablemente desde la década de 1980. A medida que aumentaron los salarios de las personas con altos ingresos, disminuyeron o se mantuvieron estáticas para las personas con salarios más bajos. En 2019, las mayores proporciones de personas que ganaban menos de $15 por hora fueron mujeres hispanas y mujeres afro, como puedes observar en la gráfica. Muchas de las tendencias establecidas durante la década de 1980 continuaron, incluso cuando los partidos políticos gobernantes cambiaron. La administración del presidente estadounidense Bill Clinton, por ejemplo, hizo que la asistencia social fuera más difícil de recibir. Y a medida que crecía la brecha entre los ricos y los pobres, también lo hacía las disparidades en salud. En 2014, el 1% más rico de los hombres de los Estados Unidos vivía 15 años más en promedio que el 1% más pobre. Esas desigualdades están a punto de crecer de acuerdo a un reporte en la revista The Lancet de febrero. El reporte señala que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, legisló un recorte de impuestos de $1 billón para las corporaciones y las personas de altos ingresos, al tiempo que debilitó las protecciones laborales, la cobertura de atención médica y las regulaciones ambientales. El mismo estudio en la revista The Lancet afirma que habían razones para prepararse para una pandemia grave como la COVID-19, ya que el sistema presentaba diferentes falencias como carencia de cobertura sanitaria universal y de licencia por enfermedad pagada obligatoria, un salario mínimo que está por debajo de un salario digno y una dependencia de una fuerza laboral inmigrante donde muchos carecen de un estatus legal. Desde abril de 2020, la Red de Informes sobre Alimentos y Medio Ambiente ha estado siguiendo de cerca la propagación de COVID-19 en plantas empacadoras de carne, instalaciones de procesamiento de alimentos y granjas. A través de un panel con los informes más recientes sobre los casos de COVID-19 y reportes en trabajadores del sistema alimentario, se actualiza todos los días de la semana. Según los datos recopilados por la red, al 7 de mayo, al menos 1.437 plantas empacadoras de carne y procesamiento de alimentos y 407 granjas e instalaciones de producción han tenido casos confirmados de COVID-19. Al menos 90.055 trabajadores han dado positivo por COVID-19 y al menos 383 trabajadores han muerto. Las poblaciones afros, latinas y los indígenas estadounidenses tienen aproximadamente 3 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y el doble de probabilidades de morir por COVID-19 en comparación con las personas blancas no hispanas en los Estados Unidos, tal como puedes observar en la gráfica.
La pandemia tiene el potencial de ampliar también la desigualdad económica. Los trabajadores con salarios bajos experimentaron algunas de las pérdidas de empleos más graves en 2020 en comparación con trabajadores con ingresos más altos. Un estudio encontró que los trabajadores agrícolas y de alimentos de California tenían casi un 40% más de riesgo de morir el año pasado en comparación con la población general del estado. Los trabajadores latinos en el sector de la agricultura y la alimentación experimentaron un aumento casi del 60% en las muertes en comparación con los años anteriores. Este reporte nos debe poner a reflexionar acerca de los políticos que insisten en implementar un sistema de aseguramiento en salud similar al de los Estados Unidos. ¿Existe alguna relación entre el estatus socioeconómico y la incidencia de mortalidad asociada a COVID-19? La pandemia actual de COVID-19 ha afectado a muchas ciudades de manera dramática. En un estudio publicado en la revista Science, se presenta una caracterización en profundidad de la incidencia y mortalidad de las enfermedades y su dependencia de los estratos demográficos y socioeconómicos en Santiago de Chile, una ciudad altamente segregada y que representa la capital del país. El reporte muestra una fuerte asociación entre el nivel socioeconómico y los resultados de COVID-19 y la capacidad de salud pública. Las personas que vivían en municipios con un nivel socioeconómico bajo no redujeron su movilidad durante los encierros tanto como las personas que vivían en municipios más prósperos. Los volúmenes de pruebas pueden haber sido insuficientes al principio de la pandemia en estos lugares, y tanto las tasas de positividad de las pruebas como las demoras en estas mismas fueron mucho más altas. Los autores encontraron una fuerte asociación entre el nivel socioeconómico y la mortalidad, medida por las muertes atribuibles a COVID-19 o el exceso de muertes. Finalmente se muestra que las tasas de mortalidad por infecciones en los jóvenes son más altas en los municipios de bajos ingresos. En conclusión, estos resultados destacan las consecuencias críticas de las desigualdades socioeconómicas en los resultados de salud por COVID-19. ¿Se podría limitar la transmisión de COVID-19 en espacios cerrados? La transmisión aérea surge a través de la inhalación de gotitas de aerosol exhaladas por una persona infectada y ahora se cree que es la principal vía de transmisión del COVID-19. Suponiendo que las gotitas respiratorias se mezclan uniformemente a través de un espacio interior, obtenemos una pauta de seguridad simple para mitigar la transmisión aérea que impondría un límite superior al producto del número de personas que ocupan un espacio y el tiempo que permanecen en una habitación. En un estudio publicado en la revista PNAS, se publica un modelo teórico que cuantifica la medida en que el riesgo de transmisión se reduce en habitaciones grandes, con altas tasas de intercambio de aire, control para actividades respiratorias más vigorosas y reducción drástica mediante el uso de máscaras faciales o tapabocas. La consideración de una serie de brotes arroja estimaciones autoconscientes de la infecciosidad del nuevo coronavirus 2. En la gráfica podemos observar la distribución del tamaño de la gota exhalada depende en gran medida de la actividad respiratoria. Por lo tanto, también debe hacerlo en la concentración de patógenos en el aire resuelta por radio. Y se establece que el aumento de actividades vigorosas como cantar aumenta la posible transmisión de COVID-19. El modelo realizó estimaciones de la infecciosidad del aire exhalado, definida como la concentración máxima de cuantos de infección por COVID-19 en el aliento de una persona infectada para diversas actividades respiratorias como respirar, hablar y cantar. El estudio enfatiza en las pautas para controlar la concentración promedio de aerosoles dentro de la habitación. Así, por cada región de mayor concentración de patógenos en el aire, se hace necesario una región o área mayor para reducir la concentración de aerosoles y, por tanto, la transmisión de COVID-19.
¿Cuál es el efecto de la pandemia de COVID-19 en los resultados de aprendizaje en colegios? El cierre de escuelas ha sido una estrategia de control común en la batalla contra COVID-19. Sin embargo, sus costos y beneficios siguen siendo poco conocidos. En la revista PNAS se publicó un reporte acerca de la situación que ocurrió cuando se llevaron a cabo exámenes nacionales en los Países Bajos, antes y después del cierre por COVID-19, y así evaluar el impacto del cierre de escuelas en procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los Países Bajos representan un escenario interesante como, entre comillas, el mejor de los casos, con un cierre breve, una financiación escolar equitativa y las tasas de acceso de banda ancha líderes en el mundo. A pesar de las condiciones favorables, los autores del estudio encontraron que los estudiantes progresaron poco o nada mientras aprendían desde casa. Además encontraron la pérdida de aprendizaje fue mucho más pronunciada entre los estudiantes de hogares desfavorecidos. Te estaremos actualizando en nuestro próximo video. Comparte y suscríbete a nuestro canal.